Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Este es el tema número 20 de esta serie. El tema de este día se titula Yo te guardaré. Yo te guardaré. La mayoría, hermanos, si no es que todas, la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Y el punto del cuidado de Dios también lo es. Muchas veces pensamos que por ser cristianos Dios nos tiene que cuidar. Y sí, es verdad, pero la verdad es que el cuidado de Dios está condicionado a aquellos que andan en los mandamientos de Dios. Dios va a cuidar de tu matrimonio, Dios va a cuidar de ti, de tu mente, tu corazón, de tu vida en esta tierra, en medida que tú obedezcas y seas fiel a los mandamientos de Dios. Si nosotros nos desviamos y nosotros empezamos a andar en los caminos malvados de nuestro corazón, sepamos que nos va a llegar el daño, las consecuencias de eso. Y no es que Dios no nos haya protegido, es que nosotros nos salimos de la protección de Dios. Dice ahí: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esta es la condición. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cuando se guarda la palabra de Dios, hermanos, y se tiene presente en el corazón, lo inevitable es que el mundo te aborrezca, que el mundo busque nuestro mal y nuestra desdicha. Es decir, te haces de enemigos que tú ni siquiera te imaginas. Así va a pasar con todos aquellos que quieran guardar la palabra de Dios. Uno de los enemigos marcados que tuvieron los creyentes fueron los judíos. La primera persecución oficial que la Biblia marca fue iniciada por los judíos. Los judíos, hermanos, han sido un pueblo muy perseguido. Muy perseguido. Tú lo puedes leer en época de la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto. Después de ello tenemos la guerra de los 7 días o de los 6 días, donde también Egipto y otras naciones quisieron destruir a los judíos. Entonces el pueblo judío ha sido un pueblo muy perseguido, muy odiado, pero también ellos han sido muy crueles con otras personas que no comulgan con la ley judía. Por eso vino lo que se le llama el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Bueno, son personas que odian a las personas de procedencia semita, en este caso los árabes, los judíos, los musulmanes. Pero recordemos que también ese pueblo musulmán, pues ahora sí que ha hecho cosas dignas de aborrecerlos, ¿verdad? Son hombres que cuando hablamos de musulmanes siempre se nos viene a la mente bombazos. Se nos vienen a la mente atentados terroristas, ¿no? Y casi siempre está involucrado ese tipo de personas. Pero bueno, no nos atañe eso, o sea, no, el cristianismo no es eso, no es antisemitista, o sea, nosotros no podemos aborrecer a los judíos. Lo que llamaban en el oscurantismo la Santa Inquisición, ellos tenían el punto marcado de que los católicos, o en este caso la Iglesia Apostólica Romana, no debía comulgar con los judíos, ya que ellos creían que los judíos mataron a Cristo. Entonces cuando tú te juntabas con un judío, entonces tú estabas diciendo que tú estabas a favor de que ellos hubiesen matado a Cristo y eras digno de juicio. La Santa Inquisición entonces lo que hacía era ponerte en un juicio, obviamente en el que ibas a perder, eso era obvio, no tenían
O sea, la Santa Inquisición utilizaba dos argumentos principalmente. Número uno, la ignorancia de la gente. Sacaba argumentos de la Biblia que obviamente ni bíblicos eran, pero como la gente era muy ignorante, entonces la gente no podía defenderse. Y número dos, lo que hacían era tomarlo como hereje y lo quemaban. Y todas las posesiones de él pasaban a la iglesia. Entonces, la iglesia también hizo lo que se llamaba las guerras de cruzadas, ¿no? La guerra de las cruzadas o las guerras de las cruzadas tenían como objetivo recuperar la Tierra Santa. O sea, iban a Jerusalén a tratar de recuperar la capital porque eso le pertenecía a la iglesia. O sea, todas las guerras santas solamente en una lo lograron, lo demás fue solamente un desperdicio de hombres y mucho derramamiento de sangre. Así que una de las luchas férreas que tendría esta iglesia de Filadelfia sería contra aquellos que hacen persecución pensando que lo hacen en nombre de Dios. Hermanos, muchas veces el mayor peligro que nos enfrentamos no es afuera, es a veces dentro de la misma iglesia. Ahí es el peligro más fuerte. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí sinagoga hace referencia a una comunidad judía que existía en la ciudad de Filadelfia. A eso hace referencia aquí Jesucristo cuando dice de la sinagoga. Hermanos, con esto debemos entender, como te lo dije, que la mayor oposición, mayor veces viene de adentro. Viene de a veces de los que se dicen ser servidores de Dios y no lo son. Mira, vamos a ver un ejemplo rápidamente de esto. Hechos 17:1. Si hay una de las religiones que está creciendo mucho, esa es la religión musulmana. En Europa, esa es una de las religiones más grandes que existen. En Europa, la religión musulmana. Y es una religión, hermanos, vamos a ponerlo así, agresiva. Es una religión agresiva. O sea, esos musulmanes, si tú no compaginas con lo que ellos creen, se vuelven enemigos tuyos. Tiene esa particularidad, ese tipo de religión, ese tipo de creencia. Mira lo que dice ahí. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En Tesalónica era una ciudad griega. De ahí viene la carta a los tesalonicenses. Era una ciudad griega. Pero lo que siempre hacía Pablo era, llegaba a una ciudad y lo que hacía era predicar primeramente en las sinagogas. Entonces dice, y Pablo, como acostumbraba, dice, fue a ellos, por 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿En qué punto discutió? Bueno, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, llegaba allí y ellos obviamente leían parte de Isaías, Jeremías, tenían pues todo lo que era el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, los salmos, tenían todo eso. Y con ese tipo de cosas, Pablo lo que hacía era demostrarles que Jesús era el Cristo y que la Biblia o la Escritura misma había profetizado que el Mesías tendría que morir. Eso era lo que les demostró. Entonces dice, algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, dice ahí, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. ¿Qué quiere decir? Unos que no hacían nada, que no estudiaban, ignorantes, eso quiere decir ociosos. Hombres malos. Y juntando una turba, pregunta, ¿quién juntó la turba? Los mismos judíos. Los mismos judíos, dice, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, se los iban a linchar. Eso es lo que querían hacer. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón
Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, ya habíamos escuchado de ellos que predican su doctrina en Jerusalén, en Éfeso, en Filipos. Ya hemos escuchado de estos y ahora ya están aquí predicando su disque evangelio, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Ve de bien lo que estaban haciendo. Los mismos judíos que supuestamente no se sometían a ningún pueblo extranjero, aquí se ponían del lado del César, tratando de ver a los cristianos como alguien que estaba contra el Estado. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente, dice ahí, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron otra vez en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, eran hombres más dóciles en el punto de que los escuchaban y querían aprender. O sea, una cosa es escuchar y estar en contra, y otra cosa es escuchar y querer aprender algo. Los judíos de Tesalónica, de Berea, eran así, eran hombres dóciles. Entonces dice ahí: pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿a dónde fueron? Fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes. ¿Quiénes? Los judíos. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y así Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y más adelante vemos que Pablo está en Atenas. Entonces vemos cómo se conducían estos hombres. Se conducían movidos por celos y envidia, y podríamos decir que Pablo era su compatriota. O sea, Pablo era judío, era un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. No tenían por qué buscar su mal ni buscar que el evangelio fuese estorbado. Sin embargo, ellos instigaban y ponían tropiezo y ponían sin duda un sinfín de obstáculos al evangelio, hermanos. Y es triste decirlo, pero hermanos, el día de hoy ocurre lo mismo. Hoy podríamos decir que hay muchas iglesias hermanas cristianas, que cuando tú les preguntas, no voy a decir otro lugar, pero de este lugar, te ponen tropiezo. Hermano, yo he tenido conversaciones con personas que han venido aquí, que dicen: es que yo los vi por el Facebook, pero como no conozco aquí a Pisaco, pregunté. Y hay una iglesia, yo les dije: oiga, ¿no saben dónde está Verdad y Restauración? Y todos, sí sabemos, pero yo te recomiendo que no vayas, porque allí predican un evangelio medio extraño. Yo le dije a la persona: ¿tú piensas que predicamos eso? Predicamos un evangelio así extraño, donde hablamos, no sé, de cosas, de revelaciones que Dios me dijo, y que no tocamos la Biblia. Dice: no, pastor, tocan aquí la Biblia y todo. Pero ¿quién te pone tropiezo? Los mismos que supuestamente son iglesias hermanas. Eso sucede, hermanos. Gente que a lo mejor antes conocíamos y ahora se dedican a poner obstáculos, no a la iglesia, al evangelio. Eso es terrible. Los judíos eran hermanos de sangre de Pablo. No tenían por qué buscar su mal de Pablo, sin embargo, lo hacían. Hermanos, no por nada han sido tan perseguidos los judíos, porque ellos también han hecho cosas. No, o sea, perseguir a la iglesia de Dios, oponerse al evangelio, ¿tú piensas que es cosa de nada por lo cual fueron disciplinados?
Hermanos, los judíos fueron los primeros en perseguir a la iglesia de Cristo. Por eso han vivido lo que han vivido. Por eso. Entonces retomo, Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Cómo mienten? O sea, estorbando al evangelio. Estorbando al evangelio. Apenas me enteré de otra persona que dijo, no, si vas allí a esa iglesia de verdad y restauración, yo te voy a disciplinar. Y le dijo el hermano, ¿pero por qué? Si pues, predican lo mismo que aquí. No, ya te dije, si vas allí yo te voy a disciplinar. Entonces me dije, ¿qué le digo? No le digas nada, sujétate. Es tu pastor, es el que ve por ti. Si él cree que eso es lo correcto, sujétate. Pero ¿te das cuenta cómo la gente pone tropiezo? Cómo los que pues, obviamente somos hermanos y se supone que jalamos hacia el mismo lado, ¿no? O sea, al fin y al cabo todos somos la iglesia y si predicas tú el evangelio, pues está bien, ¿no? Qué bueno que tú como yo trabajemos para el mismo Señor, pero nos dedicamos a poner tropiezo. Por eso les llama sinagoga de Satanás, porque aunque ellos se reunían para supuestamente estudiar de Dios, no lo hacían para eso, lo hacían para crear turbas. La palabra judío viene de la palabra Judá, que significa alabanza, de viene judío. Sin embargo, con esto que ellos hacían no era verdad, negaban su procedencia y su conocimiento. Anota este verso, que te lo voy a dar aquí, dice Juan 8:41, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Qué hubieran hecho los judíos en el caso de que fuesen de Dios? Como los de Berea hubieran inquirido, a ver Pablo, esto que tú dices me suena extraño, pero vamos a inquirir, vamos a ver las escrituras, si sí es cierto lo que tú dices. No, lo que hicieron fue tratar de hacer daño. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cuando a mí alguien me dice, es que voy a visitar a tal iglesia, bueno, yo tengo que investigar qué corte es esa iglesia, porque hoy se manejan por eso, pero bueno, qué corte. Otro punto, ¿quién es el pastor de allí? ¿Qué predica? O sea, cuando la iglesia, cuando ya fue la oveja, regresa, yo le tengo que decir, ¿qué te enseñaron? ¿Qué viste? Bueno, la costumbre obviamente no va a ser la misma que nosotros. Ellos tienen a lo mejor distintas costumbres, pero lo que tenemos que examinar que es la enseñanza, que prediquen el evangelio. Si predican el evangelio, está bien. Tal vez a lo mejor el pastor no tiene mucho estudio, a lo mejor sí lo tiene, a lo mejor fantasea mucho. Bueno, pero tiene el evangelio, tiene lo fundamental. Si llega la oveja y me dice, no, pastor, es que él dice que sí Cristo, pero que sin el bautismo nadie es salvo. Entonces yo le diría, ¿sabes qué? No vuelvas a ir ahí. Porque eso lo que él está diciendo es una herejía. Porque la salvación ya está completa en Cristo. Eso es lo que deberían de hacer. Muchos que ponen tropiezo, pero son como los judíos, que no investigan, no saben. Sin embargo, tienen un concepto y piensan esas personas a veces que ellos solamente tienen la verdad. Ese es un error, pensar que solamente aquí se predica la verdad. No, la verdad no es de una religión o de un lugar. No. La verdad es Cristo y Él se revela a todo aquel que le ama y guarda sus mandamientos. Entonces sigue diciendo ahí, pues yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Pero una de las cosas que tienen este tipo de personas es que matan. En este caso los judíos querían matar a Pablo, pero esas personas, estos hombres que ponen tropiezo, son personas
que matan, hermanos, en un nuevo creyente ese deseo de aprender más. O sea, porque luego sale que hay creyentes que pues ya no se sienten satisfechos con lo que les están predicando, porque vuelve a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y ve que él no crece. Entonces le viene un deseo por aprender, le viene un deseo por descubrir. Entonces escucha una prédica en internet, va a un instituto bíblico y empiezas a ver que hay más cosas por aprender. Y tiene ese deseo por saber. ¿Y sabes qué hace este hombre, este pastor, que piensa que todos son del diablo? Le mata el deseo. Se lo mata. Le dice que si hace eso es un hereje. Le dice que si hace eso lo va a expulsar de la iglesia. No. Date nada más. La iglesia de Filadelfia, hermanos, no solo prevalecería contra los falsos judíos que la acosaban, sino que los conquistaría. Es decir, sigue diciendo el verso allí en Apocalipsis 3:9, dice ahí: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Significa esto? ¿Qué quiere decir? Que le van a decir, ay no, sí, perdónenos. No, se van a dar cuenta de que lo que ellos tanto perseguían era lo que ellos tanto buscaban. Y un ejemplo de ello fue Pablo. Pablo perseguía a Jesús. ¿Y qué pasó? Se le apareció. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que él tanto perseguía era lo que él tanto enseñaba en la sinagoga. Lo dice, y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, aquí tenemos un principio muy importante. Y es que, hermanos, parece al principio que el mal vence. Eso parece al principio que el mal vence. Que parece que los malos están ganando el terreno. Que parece que a ti te va más mal que bien. Pero hermano, Dios en ese lapso está probando nuestra fidelidad. En ese lapso donde parece que el mal vence, donde parece que los hombres malos, las mujeres malas se salen con la suya, parece Dios está probando tu fidelidad. Y al final Dios va a hacer que esas personas que creen que se salen con la suya vengan y estén convencidas de que Dios te ha amado. Yo no tengo por qué ir a pelearme con esos pastores y decir, no, ¿por qué andas diciendo eso de nosotros? ¿Quién te crees? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Todas esas personas que a lo mejor buscan que tu matrimonio sea destruido, ¿no? A lo mejor tu suegra, tu suegro, de tu esposa o de tu esposo, pues buscan, ¿no? Que tú andes mal con ellos, que tu matrimonio se destruya, toda esa parte. Si tú eres fiel, Dios un día va a hacer que esas personas vengan a ti y te pidan perdón y vean que Dios te ha amado. Es un principio que ahí está, hermanos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Ser fieles. ¿A quién? A la palabra. A la palabra, hermanos. Hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Por eso te digo, al principio parece que el mal vence y que el mal prevalece. Sin embargo, esto no será siempre. El final, el bien siempre va a vencer. Siempre. Esto es lo que ocurriría con esta iglesia. La iglesia sería perseguida, a lo mejor amenazada por los judíos, pero al final se darían cuenta que Dios está con esta iglesia y no contigo. Y hermanos, ese es un principio que debemos entender. El hecho de que parezca que el mal vence, no quiere decir que Dios no lo está mirando. Eso no quiere decir. Al final Dios va a hacer que tu fidelidad salga a la luz y se darán cuenta las gentes que Dios te ha amado y que te ha guardado
y que por tu fidelidad has sido recompensada. Seguimos adelante, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nuevamente, se ve que esta iglesia ha hecho, y podríamos puntualizar aquí unos versos importantes con respecto a esto. Te los voy a ir nombrando para que no nos hagamos tanto tiempo. Juan 17:3 dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17:14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Juan 17:15 al 17: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Algo aquí importante que debemos resaltar, hermanos, y es que la protección de Dios está condicionada a guardar su palabra. Por eso le dice: por cuanto has guardado, yo también te guardaré. Ahora, este verso es un poco confuso, un poco difícil de explicar. ¿Por qué? Bueno, porque muchos teólogos dicen que cuando dice yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, ellos hacen referencia a que se refiere a la gran tribulación. Entonces ahí está la postura de los pretribulacionistas. ¿Cuál es esta postura? Bueno, la postura es que es una de las que más sabemos, y es que la iglesia se va a ir antes de que la tribulación venga. Bueno, y otros elementos que ahí ponen es porque dice ahí sobre todo el mundo. Pero algo podemos conceptualizar aquí, hermanos. La época en que esta iglesia, según la historia general, es cuando hubo más misioneros y hubo más globalización de lo que es el evangelio, hermanos, podemos decir esto: en esos tiempos hubo muchas depreciaciones. En esos tiempos, hermanos, hubo más enfermedades. Ahí se descubrió lo que era el VIH y muchas otras enfermedades que en esos tiempos eran muy mortales. Lo que quiero llegar aquí a entender es esto: la tribulación, la iglesia siempre ha tenido. Tribulación siempre ha tenido. No estoy diciendo aquí que tengo una postura. Lo que estoy diciendo aquí, hermanos, y es que no tanto nos enfocamos a qué se refiere, sino se refiere más que nada, o podemos entenderlo así, muchas cosas que vienen, por decir, vamos a ponerlo así, que se viniera un temblor, ¿no? Como hace un año, un temblor. Y Dios nos ha cuidado, ¿verdad? Porque gracias a Dios este lugar no se cayó. Y yo no me enteré de ninguno de aquí de la iglesia que se le cayera su casa por causa del temblor, ¿verdad? Bueno, ¿tú piensas que eso es casualidad? Que no, es que como mi casa la hizo un super arquitecto, por eso no se cayó. Hombre, te lo habrá hecho quien sabe o quien tú quieras, pero se cae. Si Dios dice que se cae, ¿verdad? Ese es el punto, hermanos. Los secuestros, el día de hoy, ¿para quién crees que sea? ¿Para unos cuantos? No, es para todo el mundo. Obviamente, pues a algunos les toca y a otros no, pero es para todo el mundo. Otro punto, las enfermedades, ¿para quién crees que sea? ¿Para unos cuantos? O sea, nada más de la mitad del país para arriba son los que se enferman y después los de abajo no se enferman. No, para todo el mundo. O sea, hay cosas, hermanos, que de todo el mundo que viene tribulación, y la gente que es fiel a Dios tendrá una protección sobrenatural. Cuando sube el gas, cuando sube la gasolina, cuando sube la canasta básica, ¿quién sufre? Todo el mundo. Todo el mundo sufre.
tienen las consecuencias de eso. Por decir, yo estaba leyendo apenas sobre un pastor en Venezuela. Tú sabes que en Venezuela la depreciación está al 200%. Está demasiado depreciada la moneda venezolana. Vamos a ponerlo así, que una moneda venezolana, hermanos, aquí en México equivaldría más o menos a 3,000 pesos. Una moneda así. O sea, que si tú te vas a Venezuela con tus ahorros aquí en México, eres millonario. Allá en Venezuela. O sea, está tan depreciada la moneda, pero obviamente mucha gente en Venezuela está huyendo, más que nada a Colombia, porque no hay comida. Entonces la gente se pregunta, ¿y los pastores de allí? Entrevistaron a uno y él dijo, mientras hay una oveja aquí, yo no me voy. Oiga, pastor, pero ¿cómo va a comer? ¿Qué va a hacer con su familia? Ahí está la protección de Dios. ¿Cómo le hacen ellos? No lo sé. Pero nunca había puesto a pensar en eso. O sea, ¿qué hacen los pastores? Pues que viven en Venezuela y que la situación está muy complicada. ¿Tú piensas que Dios no sabe que esos obreros de Él y consiervos necesitan que comer para predicar el evangelio? Porque, hermanos, si hay algo en tu cuerpo que gasta mucha energía de los alimentos, es el cerebro. Por eso cuando tú no has comido, no te puedes concentrar bien. ¿Por qué? Porque te hace falta energía para el cerebro. Entonces, yo más bien veo que eso es lo que tenemos que rescatar de este verso. Alguien que guarda la palabra de Dios, Dios lo guardará de aquellas cosas que sin duda al mundo entero afectan. ¿Qué podríamos decir de los pastores en Corea del Norte? Pastores que se tienen que esconder, pastores en China. ¿Qué podríamos decir de ellos? Pensamos que Dios no lo guarda. No, si son fieles a la palabra, Dios los va a guardar. Bueno, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que si Dios me guarda no me tiene que pasar nada? No, no quiere decir eso. La protección de Dios tiene más bien que ver, hermanos, con encontrar muchas veces el propósito por el cual pasamos cierta situación. No quiere decir que no me pase nada. No quiere decir, Dios a veces puede permitir que tu casa se caiga. Dios puede permitirlo. Venga un temblor y ¡pum!, se cae tu casa. ¿Sabe? El Señor no me protegió. Bueno, ¿estás con vida? Sí, estoy con vida. Bueno, ahí ves la protección de Dios. Sí, pero ¿por qué no protegió mis cosas? Bueno, Dios tiene un propósito. Mateo 24:3, con respecto a esto, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Esto a quién afecta? Pues a todo el mundo. O sea, hermanos, tú dices, es que la guerra del Medio Oriente y la guerra en Siria y que hay un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Tú dices, eso a nosotros no nos afecta. No, hermanos, afecta, porque muchos de esos países, hermanos, para financiar la guerra y para llevar comida a los soldados y todo eso, hermanos, ocupan recursos de otros países. Eso afecta al mundo. Las cosas empiezan a encarecer. Hay cosas que empiezan a faltar porque hay países donde solamente se produce eso. O sea, te voy a decir así, Franco, si hay una guerra entre Rusia da el 70% del gas en Europa. ¿Te imaginas si hubiera una guerra en Rusia? ¿Qué pasa? Europa entra en crisis. Y si Europa entra en crisis, América también entra. ¿Te das cuenta cómo afecta a todo el mundo? O sea, muchos, no afecta. Hombre. Entonces dice ahí, oiréis de guerras y rumores de guerras.
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿A quién afecta esto? Al mundo. Afecta al mundo. Indonesia, ¿me imaginas? Tsunamis, huracanes, hermanos, que hoy ya no pasan o no pasan de la categoría 4, 5. O sea, ya estamos hablando de huracanes de mucha fuerza, que afectan la economía, que afectan las costas, que afectan la economía de un país. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿en dónde? ¿Dónde se multiplicará la maldad? En el mundo. En el mundo. El amor de muchos, dice, mas el que persevere hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? El que guarde su palabra. Eso es obvio. El que guarde su palabra, ese que será salvo. Aquí salvo hace referencia a que Dios te guarde. Tú ves las noticias, hermano. 70% de las noticias son noticias de violencia, muerte, secuestro, fraude, robo, suicidio, homicidio, feminicidio. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ¿cómo se hace efectiva esa protección? Guardando su palabra, hermanos. ¿Quieres que Dios guarde tu familia? Guarda la palabra, obedece. Porque Dios no la va a guardar solamente porque seas hijo de Dios. Ese es el problema que tenemos. Es que yo creo en Dios, me tiene que guardar. No necesariamente. Si tú no estás haciendo lo que te corresponde, de enseñarles, de atacarlos, de decirles, oye, mira, esto no, te puede venir esto. Mira, la situación está así, 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 asado. Si tú no haces eso, el daño te va a llegar. El daño te va a llegar. Retomo. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la promesa aquí tiene sentido y tiene valor por cuanto la iglesia sufría por causa de Cristo. La iglesia estaba sufriendo por causa del nombre de Cristo, y Cristo mismo le daría fortaleza para que pasara esos momentos de estrechez. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A otras 3 iglesias, hermanos, se les dice que Cristo vendría, pero es una amenaza. Te la voy a decir. La primera iglesia a la que se le dice es a Éfeso. Le dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Si no te arrepientes. A otra, la iglesia de Pérgamo. También se le dice que Cristo vendría y lucharía contra ellos con la espada de su boca. A otra, a Sardis, le dice que Jesús vendría como ladrón hacia ella y no sabrá el momento en que Él venga. Pero para Filadelfia le dice que Él vendría como un son de esperanza. Aquí la palabra retén significa usar fuerza, agarrarse fuertemente. ¿Cómo nos agarramos fuertemente? Perseverando en la palabra de Dios. Estar firme en lo que hemos creído. Debemos estar firmes no solo hoy, sino hasta el fin, hermanos, hasta el fin.
Entonces, hermanos, para muchos la venida de Cristo, hablo dentro de la iglesia, será un momento de temor. Será un momento de temor. Hay muchos que quieren que Cristo no venga. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo venga y les tome cuentas, van a salir avergonzados de todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Van a salir avergonzados. Cuando Cristo les diga, ¿qué hiciste? ¿Por qué podías hacer esto y no lo hiciste? Ay, Señor, no. Es porque no quisiste, porque no querías obedecerme. Entonces, ¿qué será lo que hará que se alejen o no? Que se alejen avergonzados o no. Su fidelidad. Su fidelidad, hermanos. Hay gente que no es fiel a Dios, no es fiel. ¿Cómo se puede demostrar que no es fiel? Porque ocurre algo malo y quieren abandonar. ¿No eso a veces hacen los matrimonios? Cuando llegaron al altar dijeron, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, pero cuando viene la pobreza, ¿qué? Entonces se quieren ir. Cuando viene la enfermedad, ¿qué? Ellos no se aparecen. Así pasa. Hay cristianos que hicieron un compromiso con Dios y cuando viene que la estrechez, se ausentan y empiezan a sacar sus cosas que Dios no les dio, que la vida es injusta, que él oró mucho y Dios no lo escuchó. ¿Qué clase de fidelidad es esa? ¿Tú piensas que eso va a ser justificación delante de Dios cuando le diga que qué hizo? ¿Por qué llevó su vida de esa manera? Termino. Apocalipsis 3:12. Voy terminando. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice esto: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ser columna, hermanos, o ser columna es mucho mejor que ser piedra. Salomón en el templo que él hizo tenía 2 columnas al frente que se llamaban estabilidad y fuerza. Era lo que tenía esta iglesia en Filadelfia. Pero, hermanos, yo te quiero decir aquí un principio que Dios nos enseña. Y es para que tú seas columna, primero tienes que ser fiel. ¿Ok? Si tú quieres ser columna, que Dios te llame a un punto de autoridad, de que Dios te ponga en un puesto donde tú tienes que ver otras cosas y que otras cosas caigan sobre ti, porque una columna es para sostener un edificio, para sostener algo, y para eso es una columna. Entonces, para que tú seas columna de algo, tú tienes que ser fiel. ¿A quién? A Dios. Tú no puedes ser columna si en lo poco no eres fiel. ¿Qué cosa es lo poco? Tu lectura, tu comunión con Dios, tu estudio personal. Esas son las cosas pocas. La asistencia a la iglesia, es obvio, sí. ¿Qué cosa es lo poco? La fe en las promesas de Dios. Eso es lo poco. Si tú no puedes ser fiel en eso, mucho menos lo serás si tú tienes a cargo algo más grande. No vas a ser fiel. Una de las cosas que un pastor me dijo a mí, me dijo, cuando tú busques una mujer, busca que esa mujer sea obediente a su madre. Porque si lo es a su madre, lo será a ti. Pero si no es, o sea, eso es lo poco. La obediencia en su casa. Si no es obediencia en su casa, no pienses que cuando llegue contigo va a obedecer. No va a obedecer. Eso es lo mucho. ¿Te das cuenta? O sea, alguien que no es fiel en lo poco, mucho menos. Eso es lo que a veces los jóvenes no entienden. No son fieles en su escuela y quieren ser fieles en otras cosas que son más grandes. No se puede. No puedes ser columna de eso si no eres columna en lo poquito.
¿Quieres ser columna? Que Dios te llame. No sé, a un ministerio, que Dios te llame de maestro, que Dios te llame, no sé, a otro punto. Alguien para el pastorado, hermanos, primero tiene que ser fiel en un punto de su estudio personal. Si no, cuando tenga que estudiar, porque ese es su trabajo, ¿lo va a hacer? No lo va a hacer. Por eso los jóvenes fracasan, porque no pueden ser fieles ni con ellos mismos. O sea, no pueden ser fieles en su atuendo personal. ¿Lo serán en un trabajo? Te das cuenta si estás preparado o no, si estás listo o no para algo así. Por eso muchos jóvenes son candil de la calle y oscuridad en su casa. ¿No? Son los típicos jóvenes que en la casa ajena ayudan por montones, pero en su casa no levantan ni la servilleta. O sea, si no eres fiel en lo poco, termino con esto, con la segunda promesa: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto nos hace pensar, hermanos, en que el propósito de esto es mostrar que los fieles creyentes pertenecen a Dios. Esto hace referencia, hermanos, a un libro que tenía la ciudadanía de la gente. Nosotros tenemos un acta de nacimiento, que esa acta dice que tú tienes tal ciudadanía, ¿verdad? Bueno, el nombre en la frente de la Nueva Jerusalén significa que tú eres ciudadano del cielo. Eso significa. Dice ahí, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres ciudadano, porque Cristo te lo hizo. O sea, Cristo te hizo ciudadano del cielo. El sacerdote tenía una mitra en su frente que decía: santidad a Jehová. Cada vez que ministraba se ponía esa mitra y aquí lo traía enfrente. ¿Qué significaría eso? Que él ministraba única y solamente para Dios. Eso significaba. Cuando tú eres fiel, la gente se da cuenta a quién perteneces. Cuando tú eres fiel, cuando tú de verdad dices: yo voy a guardar la palabra de Dios, la gente y hasta tu misma familia se da cuenta que tú sirves a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres ciudadano del cielo. Bien, hermanos, aquí terminamos esta iglesia de Filadelfia, una iglesia de la cual tenemos que aprender mucho, y una de las cosas que tenemos que aprender es guardar su palabra. La protección de Dios está condicionada a que guardemos su palabra. Y si guardamos su palabra, seremos columnas, no solamente en tu hogar, sino en la iglesia también. En la iglesia seremos columnas donde se sostenga la obra de Dios. Que Dios bendiga su palabra.